¿Son hipócritas los ateos que usan tecnología y medicina? Bueno, aquí les voy a regresar un argumento que usan contra los teístas. Es graciosísimo. Dicen que los teístas son hipócritas por usar tecnología, por usar cámaras, wifi, internet, computadoras, por usar medicinas. Porque eso es de la ciencia, eso no lo hizo la religión, eso lo hizo la ciencia, y la ciencia pues es mejor que la religión, obviamente. Y además, si existe Dios y tienes fe, pues ¿para qué vas a un doctor? Pues que te cure tu Dios. ¿Por qué no mejor te pones a rezar en lugar de ir a un hospital o usar medicinas? Bueno, esto es graciosísimo, porque los ateos ni siquiera tienen conocimiento un poco de historia, de dónde surge la ciencia. Y bueno, voy a explicarles rápidamente. Tengo un video por ahí que se llama Religión Madre de la Ciencia, si quieren verlo más profundo. Esto es como un resumen. La ciencia occidental nace del teísmo griego y en un ambiente judeocristiano. ¿Por qué la ciencia nace del teísmo? Bueno, porque los teístas decían que había una inteligencia, una lógica, una razón que hacía que todo funcionara. Entonces intentaban ver el funcionamiento del cosmos. ¿Por qué la ciencia no nace del ateísmo? Pues porque los ateos decían que todo era una tontería sin sentido, que no había dioses, no había lógica, no había razón, no había inteligencia. ¿Quién se pondría a buscarle leyes al caos? ¿Quién se pondría a buscarle explicaciones racionales a un cosmos absurdo e irracional? Por eso la ciencia no puede nacer del ateísmo, tiene que nacer del teísmo. Por ejemplo, Newton era un ateo que decía, no, pues todo es una tontería, pues si se mueven los planetas es porque se movieron y ya. Él pensaba que había un Dios, una inteligencia, y decía, bueno, tras el movimiento de todos estos objetos celestes, voy a buscar los principios, las lógicas, la razón, las matemáticas que hay, que hace que funcione toda esta sinfonía cósmica. Entonces, por eso la ciencia surge del teísmo, porque los teístas decían, el mundo funciona, y crearon la ciencia para explicar cómo funcionaba el mundo. Después de mucho tiempo, fue como hasta finales del siglo XX, principios del XXI, donde los ateos se dieron cuenta que como los teístas podían explicar muy bien con la ciencia cómo funciona el mundo, intentaron robarse la ciencia para el ateísmo y dijeron, no necesitamos dioses, porque como ya podemos explicar cómo funciona el mundo, entonces ¿para qué necesitamos a los dioses? Esto desde luego es absurdo. Es como decir que tú propones a los ingenieros porque no sabes cómo armar una computadora. Pero si tú vas y estudias cómo armar una computadora, entonces los ingenieros no existen porque tú ya sabes cómo. No, los ingenieros no se proponen por tu desconocimiento. Es que los ateos se engañan así solos con sus propios argumentos. Como ellos proponen que Dios es el Dios de los agujeros, creen que los teístas proponen a Dios en base al desconocimiento de las cosas, pero no se propone en base al desconocimiento de las cosas, sino del funcionamiento de las cosas. Como las cosas funcionan, por eso se propone a Dios. ¿Cómo funcionan esas cosas? Bueno, pues vamos a estudiar cómo funcionan. Pero no se propone a Dios en base a lo que desconoces, sino porque Dios existe independientemente de que tú sepas cómo funciona o si no sepas cómo funciona el cosmos. Eso es independiente. Una cosa es que tú sepas cómo funciona y otra cosa es que el cosmos funcione y que el cosmos realmente sea algo lógico, racional, coherente, matemático, inteligible. Son cosas muy distintas. Los ingenieros no dependen de si tú sabes o no construir computadoras. Los ingenieros están ahí y construyen computadoras. Ya si tú entiendes cómo las hacen o no, pues eso ya depende. Pero la existencia del ingeniero no depende de tu conocimiento para armar computadoras. La existencia de Dios no depende de tu conocimiento sobre el funcionamiento del cosmos. Entonces, como los ateos inventan mentiras y se creen sus propias mentiras, pues dicen, pues no necesitamos a Dios porque ya sabemos cómo funcionan las cosas. Pero es que es lo gracioso, desde el ateísmo las cosas no funcionan. Es justo la esencia del ateísmo, que funcionen significa que tienen un propósito, un sentido, algo que cumplen y que hay toda una sinergia, todo está unido, entrelazado, logrando propósitos. Pero desde el ateísmo las cosas no pueden funcionar ni que fuera un diseño inteligente. Es un montón de materia regada que si parece medio funcionar es mera coincidencia, es pura coincidencia y casualidad. Entonces, como podemos ver, realmente la ciencia nace del teísmo y la ciencia encaja mejor en un diseño inteligente que en un caos estúpido. Porque de hecho los ateos son los hipócritas. ¿Por qué usan cámaras? ¿Por qué usan internet? ¿Por qué usan computadoras? ¿Por qué usan wifi? ¿Por qué usan medicinas? ¿Acaso no todo es un caos estúpido? ¿Acaso no todo es una tontería, una burrada, que no hay ninguna lógica, ninguna razón, ninguna inteligencia detrás de ello? No, lo que pasa es que todo es una tontería, pero mágicamente es inteligible, yo puedo estudiarlo y además está ordenado por leyes que además están cifradas en ecuaciones matemáticas y podemos hacer modelos matemáticos para hacer ciencia y para hacer tecnología. Exactamente, eso es un diseño inteligente.
Entonces los ateos son unos hipócritas. Obviamente, si tú estás admitiendo que el cosmos es lógico, que es racional, que está ordenado, que está estructurado, que sigue leyes que además son matemáticamente modelables, que además sigue la geometría, sigue las probabilidades, las posibilidades, pues estás hablando de un diseño inteligente, no del caos estúpido que proponen los ateos. Si este fuera un caos estúpido, ¿qué le estudiarías un caos? ¿Cómo funcionaría una computadora en el caos? ¿Cómo funcionaría una cámara en el caos? ¿Cómo funcionaría el Wi-Fi en el caos? ¿Cómo funcionaría la medicina en el caos? En la casualidad, en la locura, en la visión atea. Pues ¿para qué vas al doctor? Todo es caótico, todo es fortuna, todo es casualidad, igual y te curas solo, igual y espontáneamente puedes caminar otra vez. Entonces son los ateos los que proponen que todo es una estupidez, una locura, un sinsentido, que no hay diseño inteligente, los que son unos hipócritas, porque por otro lado dicen, todo es una tontería, pero lo voy a estudiar como si todo fuera lógico, racional, coherente, matemático, siguiera leyes, estuviera estructurado y pudiera crear ciencia y pudiera crear tecnología con mi libertad. Claro, yo considero que todo es determinista, pero también me meto que soy libre. Entonces, bueno, son unos hipócritas los ateos que usan tecnología, los ateos que usan medicina, y los teístas que usan tecnología y que usan medicina no son hipócritas, simplemente están haciendo pues lo que cualquier teísta haría. Tú propones que hay un Dios, que hay un diseño inteligente, estudias ese diseño inteligente y lo usas a tu beneficio. Entonces, ateos, dejen la ciencia, dejen la tecnología, dejen las medicinas para los diseños inteligentes y para las almas libres. Si ustedes creen que son cerebros deterministas, sin futuro, sin libertad, que no van en ningún lado y viven a mitad del caos, entonces ¿por qué hacen la hipocresía de que están usando tecnología, de que están creando ciencia y de que están usando medicina para avanzar? ¿Avanzar a dónde? Toda su ciencia se destruirá, toda su tecnología se consumirá y de todas maneras van a morir eternamente. Así logran vivir 7 años más, 8 años más desde el ateísmo, desde el fatalismo ateo solo queda la muerte. Es una batalla perdida, es una batalla contra lo absurdo, contra la estupidez y contra la locura. ¿En serio creen que pueden ganar? En cambio, desde el teísmo, pues obviamente, porque esto no es una batalla, simplemente es un proceso del ser, un proceso de evolución y crecimiento. El ser humano va creciendo a nivel interno, a nivel social, a nivel tecnológico, en todos los niveles. Entonces, poco a poco el ser humano va entendiendo más el funcionamiento de este cosmos, lo que demuestra, en primer lugar, que el cosmos funciona y que además funciona de manera inteligente, de manera matemática, de manera lógica, de manera racional. Entonces, toda esta demostración es en lo que se basan los teístas para seguir avanzando, seguir creciendo y seguir explorando más con la libertad. Porque bueno, los teístas sí son libres y sí están creciendo y usando este mundo para algo. Los ateos son cerebros deterministas que presumen de ciencia, presumen de tecnología, presumen de medicina, pero pues en la locura, ¿de qué te sirve presumir? Saludos, besos y abrazos, Archimago.